También informo, repito, que se reiniciará pronto la recuperación económica a partir, esta es la fórmula, de aumentar la inversión pública destinada a la creación de empleos y a otorgar créditos a pequeñas empresas familiares y a quienes se buscan la vida como pueden día con día. No los vamos a dejar en el desamparo. Después de hacer su propuesta para enfrentar la caída económica ante el COVID-19, el gobierno federal fue duramente criticado por algunos empresarios. La polémica gira en torno al tipo de medidas que se deben aplicar. Para poder analizar este plan, investigadores en economía de la UAM explicaron cuáles son los matices que tiene y qué elementos hacen falta para lograr el desarrollo del país. Este nuevo modelo económico, que es un modelo que busca ser un modelo de desarrollo, pues está siendo cuestionado, como decía, desde antes, porque el viejo modelo generó muchos privilegios, muchos privilegiados. Hizo que los recursos se fueran concentrando en pocas manos, pero no los recursos privados, sino los recursos públicos que deben atender el interés general. Yo creo que habría que matizar, en fin, yo con buenas intenciones lo leería como que no habrá ningún programa de rescate de grandes empresas. Se está utilizando los mismos recursos, o sea, no hay ningún ejercicio de buscar ampliar recursos, de buscar generar un crecimiento del gasto y un crecimiento de la inversión. Para el doctor Gregorio Vidal, la austeridad y la reasignación del presupuesto no son suficientes y explicó qué tipo de políticas se deberían aplicar para crear círculos virtuosos que atiendan a la economía y a la contingencia. Y en este contexto hay mecanismos para poder avanzar. Está, por ejemplo, el mecanismo de la banca de desarrollo. La banca de desarrollo puede emitir diversos tipos de documentos, con lo cual directamente se allegue recursos y por la vía de estos recursos financie diversas obras. Por ejemplo, Banobras puede ser un agente importante para seguir desarrollando construcción de hospitales. Incluso puede haber una vinculación entre estos documentos, estos títulos que emite Banobras, siempre en pesos, y que sean adquiridos por los fondos de ahorro para el retiro. Por su parte, el doctor Ricardo Espinosa subrayó las principales diferencias ideológicas con otros planes de rescate implementados en el pasado y mencionó cuál es el principal objetivo de atención de este plan, lo cual podría ayudar a la economía. Que se dedicaron a malbaratar todos los recursos de la nación, creyendo que la empresa privada desarrollaría las tareas que le correspondan al Estado, pero la empresa privada pues vive de las ganancias, no vive del apoyo a los grupos sociales, se convertía en deuda de todos. Esos eran los planes de rescate. Los ciudadanos, sin haber tenido ningún beneficio, nos convertíamos en los que acabábamos asumiendo la deuda. Programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, en fin, todos estos programas de ayuda directa y de creación de empleos, pues son programas que combinan tanto el apoyo directo como la generación de empleos. Y esto es lo que puede sostener a la economía nacional, porque el sistema global de intercambios mundiales está en crisis. De acuerdo con el profesor Vidal, el plan carece de elementos que apoyen a largo plazo y no solo durante la emergencia a sectores como el energético, las pymes y el empleo. Por ejemplo, sería muy útil el plantearse un programa de apoyo en términos de crédito, otra vez utilizando algún recurso de otro banco de desarrollo, de crédito para estas micro y pequeñas empresas, micro y pequeñas, no otras más, por la vía de efectivamente una inscripción en donde ya queden documentadas y se tenga entonces un registro actual de esas empresas y se beneficien de créditos que tengan que elementos positivos para estas empresas. Tenemos que lograr capacidad interna en materia de energía, lo que incluye, por una parte, el petróleo, incluye la electricidad,
pero incluye también las fuertes alternativas de energía, para lograr que poco a poco el petróleo se utilice más para sus usos industriales distintos a como combustible para, ya sea, utilizarse en la electricidad o para mover vehículos de diversa naturaleza. Es que el 56% de los ocupados trabajan en condiciones de informalidad laboral. Hay informalidad laboral incluso en las grandes empresas, en el propio gobierno. ¿Sí? No, la informalidad no es solo los que trabajan en la calle, ¿sí? O los que tienen el tallercito que se dedica a esto o lo otro también en la vía pública, que ese es el otro elemento. Debe acompañarse de un programa específico, efectivamente de creación de empleo, pero de empleo formal, de empleo decente. Porque la pequeña diferencia que estoy planteando es que al utilizar todos estos instrumentos, lo que estamos haciendo es un crecimiento de los recursos públicos que se utilizan para apoyar la economía. Finalmente, ambos investigadores señalaron las tareas pendientes que tiene el gobierno federal para el desarrollo del país una vez superada la emergencia sanitaria. Todos los países que han tenido periodos notables de crecimiento económico y que en esos periodos de crecimiento económico se ha logrado una modificación en términos de condiciones de vida de la población, han descansado en recursos propios. Si yo hoy doy dinero a grupos de personas que es legítimo y todo porque están en condición de pobreza y ese dinero se usa en comprar alimentos, pero esos alimentos que se compran es de maíz importado, arroz importado, pues el efecto en la economía de ese dinero otorgado se está dando en aquellos lugares donde estamos importando. El crecimiento económico sostenido y de largo plazo tiene una enorme densidad nacional. O sea, se apoya en múltiples elementos construidos en el espacio del territorio. Tiene que estar fincado en una diversidad de tamaños empresariales y en una diversidad de formas de producción, en una diversidad de formas de propiedad. Es decir, lograr que el crecimiento sea inclusivo y que los frutos del avance de este crecimiento sean apropiados por la mayoría de la población. Ya antes de esta emergencia, dentro de la emergencia, la situación era muy complicada porque hay grupos muy poderosos que defienden sus intereses, algunos legítimos. Es donde existe la gran tarea que tiene enfrente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque no solo tiene que tomar las medidas adecuadas, sino que también tiene que convencer de que esas medidas son las adecuadas. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo.